oración que recibió del Padre Luis Toro para defender la fe. El Espíritu Santo bendícelo para que siga haciendo cursos para defender la fe, para que todos tenemos que defender la fe en la cual creemos. Ven, Santo, ven. Vía Santísima, cúbrelo con tu manto, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy bien. Dios los bendiga. Bueno, hermanos, vamos a presentarles la enseñanza que se titula El hombre generoso prospera. ¿Cómo se llama la enseñanza? Anótelo allí, pues, hermana y hermano querido, anoten el tema. El hombre generoso prospera. Vamos a continuar en presencia de ese Espíritu Santo, hermoso Paráclito. Les voy a invitar que suelten lo que tengan en sus manos para entrar en esa intimidad con el Santo Espíritu. El que quiera cerrar los ojos puede cerrarlos. El que puede estar concentrado, sin distracción, con los ojos abiertos, también puede hacerlo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Santo es su nombre, muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Amén. Hermanos, ¿cómo se llama esta enseñanza? Dijimos, el hombre generoso prospera. Muy bien. Y yo quiero, antes de iniciar todo esto, darles un testimonio. Como dijo el padre Vicente, me encontraba yo en los cursos bíblicos y de repente me acuerdo yo que yo me monté en la camioneta y venía leyendo la Biblia, justamente esta Biblia. Estaba empezando. Y se me montó una persona al lado de que yo estoy leyendo la Biblia y me dice, ¿me puedes prestar tu Biblia? Yo le digo, bueno, se la doy. Pero por dentro yo sabía que la hermana era hermanita separada y ella sabía que yo era católico porque yo traía un crucifijo. Y ella me buscó una cita que es muy famosa, que se llama Éxodo capítulo 20, versículo 4. Que se notará aceptando de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y ella me da eso. Y yo lo leo. Y bueno, literal, yo decía, ¿cómo le respondo y cómo me defiendo? Porque yo sé que los católicos no somos idólatras. Pero ¿cómo lo hago?
Y entonces yo pedía que sudaba por aquí, porque yo estaba de este lado, y yo pedía sudar por aquí, por este lado sería mi cara, así que no me pasaba nada. Y yo, pero ¿cómo le respondo? ¿Qué hago? Y bueno, yo lo que dije fue, mire hermano, yo le digo algo, eso no es así como usted lo está diciendo, pero yo no sé responderle. Y me vine con esa duda, y me acuerdo que le pregunté a un profesor para el curso bíblico, y tampoco supo responderme, porque es que el curso bíblico es para otra cosa, es para estudiar la historia de la salvación, la sanación, la liberación, y la apologética es muy diferente. Es un estudio, una rama de la teología donde nosotros aprendemos con esos fundamentos bíblicos a defender nuestra fe católica. Y me quedé yo con esa duda, y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo hago? Y la puse en el Santísimo durante casi 2 años ahí. 2 años doblando la rodilla en el Santísimo, y yo decía, Señor, pero ¿cómo hago yo para saber estas cosas? Y de repente, dicen aquí en la comunidad en octubre del 2022, va a venir un sacerdote que se llama Luis Toro. Él es apologeta, y yo, apologético, ¡guau! Nada más la palabra. Entonces empecé a buscar y me di cuenta que esa era la respuesta que yo quería. Y estando un jueves en mi casa, acostado, me llamaron de la comunidad, y yo no sabía quién era él, y me llamaron de la comunidad, y de repente me dicen, Rodolfo, vas a tener un servicio en el retiro del Padre Luis Toro. Y yo, ok, ¿qué servicio es? Vas a ser lector del Padre. Y yo, wow. Entonces, claro, imagínense. Bueno, llegó el Padre Luis Toro, y yo empecé a ver los videos, lógicamente porque quería conocerlo, pero no lo conocía. Y me tocó compartir con él en el comedor y todo, me tomé fotos con él y todo eso, pero hay una particularidad. Yo estoy compartiendo con el Padre Luis Toro y llega un momento en que yo le digo, Padre, ¿y usted cómo sabe todo eso? Y él me dijo 2 palabras, Espíritu Santo. Y yo, me sorprendía porque lógicamente yo estaba empezando, yo no sabía qué era eso. No conocía el Espíritu Santo. Y de repente me pasa lo que me pasa con muchos sacerdotes, con el Padre Vicente y muchos sacerdotes, que yo voy a hablar con ellos y de repente ellos me dicen, vaya con el Espíritu Santo, y me dan así, ¡pum! Cuando me dan así, ¡pum!, yo bajo las escaleras bien doblado por aquí, así, ¡pum! De verdad, porque yo siento la unción del Espíritu Santo. Entonces con el Padre Luis Toro me pasó eso. Él me dice, ven acá, y me hace así, pa, 2 veces en la cabeza, y yo sentí la unción del Espíritu Santo, y eso fue un clic para mí, un antes y un después. Yo todavía no lo sabía. Pasó el tiempo y yo quedé en contacto con la secretaria, Maribel, la secretaria de él, y llegué y le pregunté un día, le dije, Maribel, ¿cómo hago yo? Inocente yo pues, y le digo, Maribel, ¿cómo hago yo para saber todo lo que sabe el Padre Luis Toro? Y ella me dijo, ¡uy, Rodolfo! Pero bueno, yo te voy a dar un número, y me dio el número, y empecé a hacer ese curso de apologética. ¿Qué es apologética? Básicamente, defensa de la fe, con argumentos bíblicos, ser capaces de debatir, compartir con unos hermanos de otras doctrinas. Y bueno, empecé ese curso de apologética online, porque eso es en Guanare. El subdirector era de México, porque es por WhatsApp todo. Y empecé yo el curso, el primer tema que me dieron fue idolatría. Cuando yo leo el tema, y yo digo, claro, era lo que me había pasado, ¿no? Porque me había pasado en la camioneta. Y cuando yo leí el tema, dije, esto es lo que yo quiero, ¿y cómo hago? Y bueno, todo eso lo puse en adoración durante casi 2 años también. Y ya cuando terminando el curso, me representó el Padre Vicente y a Mireya, bueno, dieron la autorización para que ese curso se abra y esté aquí en la comunidad, y ahora hay muchos hermanos, muchos más, formándose para defender la fe. Gloria a Dios por eso. Hermanos, nosotros tenemos que estudiar la Biblia. No podemos ir. La Iglesia Católica, los hermanos esperados, se crearon en el año 1521 y nosotros tenemos 500 años dormidos. Dejamos que las familias que eran solamente católicas, porque era la única iglesia que había, se dividieran. Ahora dentro de una familia hay católicos, testigos de Jehová, hay ateos, hay de todo. Pero para gloria de Dios, y como Él lo prometió en Mateo, capítulo 16, versículo 19, yo doy las citas así, hermano. Ustedes tienen que afilar ese lápiz y anotar allí, ¿ok?
Jesús prometió que la iglesia no iba a ser vencida nunca, que los poderes del infierno no la van a vencer. Y entonces nosotros, creyendo eso, ¿verdad?, tenemos que aferrarnos a esa promesa y ahora, para la gloria de Dios, hay muchos católicos formándose en esa curso apologética. Cuando yo lo estaba haciendo, había alrededor de 26,000 personas. Entonces nosotros tenemos que conocer, ya basta de estar dormido, no, que yo no leo la Biblia, que yo no peleo. Hermano, apologética no se trata de pelear, se trata de defender la fe, la verdadera y sana doctrina, la única y verdadera iglesia, no hay otra. Ahora, hermanos, si vamos a lo que vinimos, cuando me dieron esta enseñanza, el padre Vicente me dice, en defensa de la fe, de una vez se me activó a mí la armadura, listo, ya vamos a hacer este tema aquí de apologética para que conozcamos el tema central de el hombre generoso prospera, es el diezmo. Y a nosotros nos han protestanizado los espacios. Nosotros tenemos en la mente ese chip protestante, que todo lo que ellos nos dicen, nosotros lo creemos porque lo repiten y lo repiten y lo repiten, y como lo repiten tanto se vuelve verdad. Pero esa verdad dura hasta que un católico agarra la Biblia y ve que lo están engañando. Esa verdad de ellos dura hasta que ellos mismos se dan cuenta que los están manipulando, que los están engañando y que el diezmo ya fue derogado. El diezmo no existe, hermanos. Pero vamos a ver por qué lo decimos. Porque yo no hablo con mis palabras. Aquí hoy la Biblia es la que va a hablar. Y de aquí nos vamos a ir con la plena seguridad y certeza de que estamos nosotros siguiendo las instrucciones del Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Fíjense. Nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos quiere siempre bendecir. Él nos quiere bendecir. Él no quiere que nosotros estemos por ahí pasando trabajo. Él no quiere que nosotros estemos por allí, ¿verdad?, sin saber qué vamos a comer, qué vamos a vestir, nada de eso. Pero Él nos pide a nosotros, como este retiro, ¿verdad?, esperanza. Porque es así. Entonces vamos a empezar a escudriñar lo que la Sagrada Escritura a nosotros nos dice respecto a el diezmo como tal. El Señor, hermanos queridos, el Señor quiere prosperarnos en todos los ámbitos. Lo que pasa es que nosotros siempre nos dejamos contaminar por ese mundo y vemos y evaluamos o medimos la prosperidad en base a lo económico. Pero hay muchas otras cosas más importantes que el ámbito económico, como lo es el espiritual primeramente, porque si yo no estoy bien espiritualmente, no voy a poder reconocer lo que Dios tiene preparado para mí en todos los otros ámbitos de la vida, en el afectivo, en el ámbito social, en el ámbito familiar y por supuesto sí, en el ámbito económico o financiero. Vamos a empezar aquí a ver qué nos dice la palabra de Dios. Van a notar allí, tercera carta de Juan, como es un solo capítulo, el versículo 2. Tercera carta de Juan, versículo 2. Vamos a ver qué nos empieza a decir aquí el Señor. Por aquí, tercera carta de Juan, versículo 2. ¿Qué nos dice? Muy queridos amigos. Alto. Muy queridos, usted, hermano querido, cada uno de ustedes es amigo del Señor. No son servidores, son amigos. ¿Y saben por qué? Porque el Señor hoy, desde ayer y hoy, concluyendo este retiro, te está enseñando todo lo que tú tienes que hacer, te está dando todas las herramientas para que tú puedas ser próspero en todos los ámbitos de la vida. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres amigo del Señor. Vamos a ver qué nos dice. Sabiendo que tu alma va por el buen camino, te deseo que goces de buena salud
y que todos tus caminos te den satisfacción. Palabra de Dios. Que goces de buena salud. Hoy aquí el Señor te está diciendo que quiere que goces de buena salud. ¿Por qué? Porque si no tenemos salud, podemos tener todo el dinero del mundo, podemos tener todo el poder y el estatus social, pero no lo vamos a poder disfrutar porque no hay salud. Entonces lo primero que el Señor hoy te está diciendo es primero, que tú eres su amigo, que tú eres su amiga. Segundo, te está diciendo que te desea buena salud. Y tercero, te está diciendo que tú y tu familia van a tener satisfacción. Gloria a Dios. Hermanos, fíjense. Una persona, les pregunto de ¿ustedes creen que una persona que sea egoísta, codiciosa, que robe, que asesine, que estafe, puede ser bendecida por Dios? Pero Dios sí lo quiere bendecir, pero mediante esas acciones esa persona se aleja de Dios. El que es adúltero, ¿sí? Ese tipo de personas se cierran el cielo solas. Pero hoy te vamos a dar las herramientas para que todo eso caiga en nombre de Cristo, porque ante su nombre toda rodilla se doble del cielo, en la tierra y en los abismos del infierno. Hermanito, vamos primero, te voy a dar la razón protestante de por qué los hermanitos esperados nos dicen a nosotros que el diezmo todavía es válido. Y de verdad que a mí me gusta este tema y me gusta la apologética y me apasiona. Y cuando yo hablo sobre estos temas es como que no existe el tiempo y caigo en una eternidad, porque es que la palabra de Dios es tan hermosa, tan dulce como la miel, ¿verdad? Que es increíble, pero vamos a avanzar a medida que vamos diciendo las citas bíblicas. Después tú en tu casa tienes que sentarte a leer todo esto con calma, porque esto es un banquete que te trae hoy a ti el Señor. Entonces, la razón protestante, ellos lo usan, y es la cita más famosa de ellos en la que se basan en el diezmo, es Malaquías, libro de Malaquías, capítulo 3, 1, 2, 3, versículo del 8 al 10. Vamos a ver qué nos dice esa cita bíblica y vamos a ir avanzando porque es bastante material y está bastante digerible. Vamos a prestar atención y nos vamos a continuar. Dale. ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? ¿Puede engañar un hombre a Dios? Ok. Por eso los maldigo a todos ustedes israelitas, que son unos tramposos. Aquí hay algo clave. El diezmo, hermana y hermana, escúchenme bien. El diezmo fue instituido solamente para el pueblo de Israel, no para nosotros que éramos un pueblo pagano. Y ya por allí hay una manipulación de la palabra, pero el que no sabe se deja guiar y cae. Si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? En un hoyo. Pero entonces el que no sabe dice, oh sí, y el Señor me dice que me va a maldecir. ¿Qué más nos dice esa palabra? ¿Por qué? Entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. Traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo, o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Palabra de Dios. Entonces con este versículo 10 ellos te dicen, si no practicas el diezmo no se te abren las puertas del cielo, y si no se te abren las puertas del cielo tú no vas a conocer a Dios. Y entonces claro, te dicen eso, y el que no sabe, wow, este sí sabe de Biblia. No, hermanos, no es así. Es tan así, hermanos, que ellos, en este momento hay unas sectas. ¿Por qué lo llamamos sectas? No lo llamamos sectas porque sean de forma despectiva, sino que es un grupo principal que era la Iglesia Católica, y cuando un sector se separa, se llama secta. Pero ellos les han enseñado que lo decimos de manera descalificativa, y no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Estas personas, hay unas sectas o unos grupos de hermanos esperados que están vendiendo terrenos en el cielo. ¿Cómo les parece?
¿Qué tal? No sé si a $100 cada terreno en el cielo, para que cuando la persona fallezca tenga su morada. ¿Qué tal? Bienes raíces celestiales ahora. Ok, entonces fíjate, vamos a avanzar como les dije. Génesis, capítulo 28, versículo 3, ¿verdad? Ahí el Señor a nosotros nos da una promesa y nos dice: el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Otra cita en la que ellos se basan es Génesis, capítulo 14, versículo 18, para poder ellos basarse en que el diezmo está instituido en la Biblia. ¿Qué dice esta cita? Esta es la primera cita que habla sobre el diezmo en toda la Biblia. Génesis 14, 18. ¿Qué ocurrió aquí? Abraham se separó de Lot. Abraham agarró para Canaán y Lot agarró para Sodoma. Y después unos reyes pelean y se llevan a su sobrino Lot secuestrado, que Abraham va con 318 hombres, lo rescata y se viene. Cuando viene de regreso, se encuentra con Melquisedec y él le da a Melquisedec la 10ª parte. Por eso es que dicen que en esta cita bíblica tenemos que imitar a Abraham, a diezmar. Pero, ¿verdad? También se basan en Génesis, capítulo 28, versículo 22, que dice que Jacob también diezmó. Porque Jacob llegó a Betel y estaba allí en Betel y agarró 2 piedras, se acostó a dormir y tuvo una visión de unos ángeles que subían y bajaban por la escalera, y él le prometió a Yahvé que si lo hacía fructífero, entonces él iba a dar la 10ª parte. Esas son las citas en que ellos, son muchas más, pero estas son las citas principales. Y hay otra, Romanos capítulo 4, versículo 12, ¿verdad? Ellos dicen que en esta cita tenemos que nosotros imitar lo que hizo Abraham, o sea, diezmar. Pero, como esa es la razón protestante, ahora yo te voy a dar la razón católica, los argumentos que nosotros tenemos que tener para poder, ¿verdad?, poder rebatir esa manipulación de la palabra de Dios. Porque ellos se basan en que el dinero se daba y se da actualmente porque en aquella época no existía dinero. Entonces ahora, como la gente ya no tiene fincas ni ganado ni nada de eso, sino que lo que tiene es dinero, por eso es que dan dinero. Pero nosotros vamos a demostrar con Biblia que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sí existía el dinero. Y esa primera cita que te doy es Génesis capítulo 17, versículo 12. No la vamos a leer, ¿verdad?, para ir avanzando, porque después viene, como quien dice, el corazón de la enseñanza como tal. Otra cita donde se evidencia que el dinero ya existía en la época del Antiguo Testamento es Génesis capítulo 23, versículo 16, ¿verdad? Y Génesis capítulo 42, versículo 25. En esta cita hay una particularidad, que es que José el soñador, cuando lo vendieron sus hermanos y estaba por allá, ¿verdad?, en Egipto, y llegaron los familiares de él que estaban pasando hambre, no lo reconocieron porque lógicamente él tenía toda la indumentaria egipcia, y él, como era el gobernador, mandó a que cuando le fueran a llevar los alimentos, y grábense esta palabra, alimentos, devolvieran allí el dinero que ellos habían, con el cual ellos habían supuestamente comprado los alimentos. Él se los regresó. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también nosotros tenemos citas bíblicas que nos dicen a nosotros que ya el dinero existía. En Mateo capítulo 25, del versículo 18 en adelante, ahí se nos muestra y se nos habla de un pasaje bíblico que es muy conocido, que es la parábola de los talentos. Y es justamente en ese versículo 18, ¿verdad?, donde dice que había una persona que se le dio un talento, una moneda, y él llegó y la enterró. Entonces, esa cita bíblica nos da a entender a nosotros que ya el dinero existía en esa época. Otra cita bíblica, Mateo capítulo 20, versículo 2.
en esta cita bíblica, que también es un pasaje muy conocido porque habla sobre los trabajadores de la viña. Y dice que el dueño de la viña salió al mañana y llegó, y a todos les pagó un denario. O sea, quiere decir que el dinero sí existía en esa época, pero los hermanos esperados, ¿verdad? Ellos manipulan la escritura y te dicen a ti que tienes que dar dinero porque sí, pero no, hermanos, el diezmo no se trata de dinero, se trata de alimentos. El diezmo es alimento, no es dinero. Y ya vamos a ver unas citas bíblicas aquí adelante, más adelante, que van a confirmar todo esto. Ahora, un pastor protestante no está autorizado para él agarrar y cobrar el diezmo, porque eso es una facultad que tienen solamente los sacerdotes, que viene del Antiguo Testamento, desde el bíblico, y se confirma en Hebreos y en otros libros del Nuevo Testamento, en Santiago, en muchos libros y cartas del Nuevo Testamento. Es el único autorizado. Entonces vamos a buscar la cita que dice Nehemías capítulo 10 del versículo 37 al 40. Y allí nosotros vamos a evidenciar que son los sacerdotes los únicos autorizados, y que si otra persona cobra el diezmo, eso es antibíblico, eso no está en la Biblia. Entonces nosotros, hermanos católicos, tenemos que despertar. Ya basta de ir a misa, pararnos, sentarnos, responder como unos robots. Ya basta de cuando vamos a comulgar, venir hablando como si estuviéramos en el Boulevard de Sabana Grande. Ya basta que después que comulgamos nos sentamos y lo primero que hacemos es hablar con el que está al lado. Tenemos que respetar la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo más maravilloso que le ha pasado al universo es que Cristo se quede con nosotros en la forma de un pan. Y nosotros los católicos nos tenemos que doler y tenemos que sentir eso, que ahí está Jesús, Eucaristía. Porque por eso es que muchos hermanos esperados nos dicen que nosotros no le damos la verdadera importancia y que los sagrarios están vacíos. Tenemos que adorar, hermanos. Tenemos que dar a entender que conocemos nuestra fe, y no solo conocerla, defenderla también. Nehemías capítulo 10, versículos 37 al 40. Vamos a ver qué nos dice. Como también los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro rebaño, según lo que está escrito en la ley, las primeras crías de nuestro ganado, mayor y menor, serán llevadas al templo. ¿A dónde? Al templo. ¿Otra vez? Al templo. ¿Y quién está en el templo? ¿El pastor protestante? Un sacerdote, porque desde el primer siglo hasta 1521 la única iglesia era la católica, y después fue que nacieron los protestantes. Entonces vienen a decirte que ellos vienen de Cristo. Eso es falso, refutado. De nuestro Dios, y destinada a los sacerdotes que están de turno en el templo. ¿A quién? A los sacerdotes que están de turno en el templo. Por tercera vez. A los sacerdotes que están de turno en el templo de nuestro Dios. Entregaremos a los sacerdotes en las bodegas del templo de nuestro Dios. Ahí le entregarán un pastor protestante. ¿A quién entrega? Entregaremos a los sacerdotes en las bodegas del templo de nuestro Dios. ¿A quién? De nuestro Dios. ¿A los qué? De nuestro Dios. A los sacerdotes en la bodega de nuestro Dios. Lo mejor de nuestra harina, de los productos de nuestros árboles del vino recién cosechado. Alto, dijo dinero. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Alimentos, muy bien. Ajá. Tan antiguo, ¿sí que?
del aceite y del diezmo de nuestros campos serán para los levitas. Ellos mismos cobrarán ese diezmo en las regiones agrícolas. Un sacerdote hijo de Aarón. ¿Qué? Un sacerdote hijo de Aarón. Por tercera vez. Un sacerdote hijo de Aarón acompañará a los levitas cuando vayan a cobrar el diezmo. Los levitas llevarán luego ese diezmo a las dependencias de las casas del tesoro en el templo de nuestro Dios. Palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué engañan? ¿Por qué nos dejamos engañar? Por miedo. ¿Sabe por qué nos dejamos engañar? Porque no leemos la Biblia. ¿Sabe por qué nos dejamos engañar? Porque somos perezosos. ¿Sabe por qué nos dejamos engañar? Porque es más fácil dejarnos engañar que defender nuestra fe. Porque no la conocemos. Porque no leemos la Biblia. Porque leemos la Biblia y nos dormimos. Porque no nos gusta leer la Biblia. Porque venimos a misa, vamos a adoración y nos dormimos. Por eso es que no conocemos nuestra fe. Pero hoy Cursos bíblicos. hay cursos bíblicos en la comunidad, que es el primer paso para nosotros empezar a conocer esas sagradas escrituras y que esa historia de salvación te empieza a trabajar desde adentro, para que tú empieces a sanar, para que tú empieces a liberar, y después que estés limpio, ese conocimiento de apologética, ¿verdad?, que lo damos aquí, ya vamos a hablar después de eso, te entre más rápido, te fluya más, para que tú puedas convertirte en un guerrero apologista, hermano, porque todo católico debe confirmarse en ser un soldado en la fe, defender a Cristo y a la Santísima Virgen María y a la Santa y única Iglesia Católica, no hay otra. En Romanos capítulo 12 versículo 13, ya vamos entrando en todo esto y ya van a ver por qué era necesario todo lo que hemos hablado hasta ahorita. En Romanos capítulo 12 versículo 13 nos empieza a decir allí, San Pablo nos dice: ayuden a los pobres. Y ya vamos a ver por qué. Nosotros tenemos que tener claro tres cosas fundamentales, hermanos. Primero, vamos con la primera. En el libro de Eclesiástico o Silasio, en el capítulo 3, versículo 30, se nos dice algo muy importante. Dice: la limosna perdona pecados. Y en otro capítulo y en otro versículo, ¿verdad?, que es en ese mismo libro de Eclesiástico, pero en el capítulo 35 y en el versículo del 8 al 10, se nos dice algo muy importante. ¿Lo tienes? Se nos dice: cada vez que das, ¿qué dicen? Cada vez que muestra una cara alegre, siéntete feliz de presentar tus diezmos. Y ya vamos para allá, pero tú vas a decir: pero ya, tú me estás diciendo que el diezmo fue derogado, ahora me están hablando de diezmo. Ya vamos, no empujen, con calma. Ajá. Entonces, con cara alegre. Entonces, cuando pasan la bolsita de la cesta, de la colecta, no, mira, hermano, saco el billete de $20, de 10, de 5, el de 100, el de 50 bolívares, el de 20, el de 10, el de 5, y llega a los 2 de 1, y eso es lo que da. Y lo da, compadre, con una cara como si le estuvieran cayendo a palo. Bueno, pero entonces sale y lo malgasta. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que lo demos con cara alegre, ¿verdad? Ajá. Da al Santísimo como te ha dado de todo corazón y según tus méritos. Tenemos que tener claro, hermano, que ya el diezmo fue derogado. O sea, esa obligatoriedad de que me tienes que dar la 10ª parte de todo lo que tú ganes, eso ya no existe. Pero a nosotros nos han metido el chip protestante que tenemos que dar la 10ª parte. No, usted la da si usted quiere, porque es algo obligatorio, no, porque es algo que a usted le sale del corazón. A usted no lo pueden coaccionar, tiene que venir del corazón.
Y hay algo que es muy importante, que es lo siguiente. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de tus ganancias. Pero vuelvo y repito, es de corazón, no es obligatorio. La ofrenda es otra cosa. La ofrenda es una cantidad extra de lo que yo tenía pensado dar, e igualmente la doy de buen corazón y con alegría. Entonces vamos viendo la diferencia. El diezmo es el 10% de tu ganancia, pero no es obligatorio, es de corazón. Si tú quieres, tú puedes dar el 5%, el 4%, el 2%, el 20%, pero que tú te sientas bien con lo que estás dando. Porque ¿sabes qué es feo? Tú dar una ofrenda y sentirte que no estás dando lo que deberías dar. Pero sí le queremos exigir a Dios que nos bendiga con bienes materiales y económicos, pero cuando a nosotros nos toca responderle a Dios y darle a Él lo que Él nos ha retribuido, lo hacemos dándole las obras. ¿Qué tal? Y la limosna, diezmo, ofrenda y limosna, la limosna es lo que se da a los necesitados. Entonces, 10%, una cantidad extra, y lo que se le da a los necesitados. Pero todo esto tiene un sentimiento más espiritual, y es que cuando tú más das, cuando tú más le entregas al Señor, Él más te va a bendecir, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y no va a pasar de aquí sin cumplirse de una coma ni un punto, porque lo que Él dice es así y punto, no hay más. La palabra de Dios es pura verdad, hermano querido. Si son para Dios, eso no le llega. Porque es para el rey de reyes. Entonces, a todas estas nos estamos preguntando, ven acá, Rodolfo, pero ¿cómo es la cosa? Tú me estás diciendo que el diezmo fue derogado, y entonces ahora me estás diciendo que hay diezmo, que hay ofrenda, que hay limosna. Ya vamos para allá, hermano, no empuje, tranquilo. Aquí, ahorita, en este momento, van a pasar por allí con unas bandejas que traen un helado de fresa, con chocolate, con vainilla, con sirope de arequipe, con maní, envuelto en un pan de esos árabes, para que tú te lo comas con un caramelito. Esto es un banquete, hermano, lo que te viene a ti ahorita aquí. Entonces, hermano querido, si fue derogado el diezmo, ¿hay un diezmo nuevo? Sí lo hay, porque Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas, las vino a llevar a su plenitud, las vino a perfeccionar. Entonces yo te voy a pedir que tú busques o anotes, porque yo sé que hablar de esto como que me emociona y vamos rapidito, pero te voy a pedir que busques primera carta de Corintios, por favor, Rodrigo, primera carta de Corintios, capítulo 16, del versículo 1 al 2. Vamos a ver qué nos dice allí San Pablo en esa palabra. Primera carta de Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 2. Expresa lo siguiente. Respecto a la colecta Alto. No corre, hermano. Caminando. Respecto a la colecta, el diezmo ya no es diezmo, es una colecta, es una contribución generosa. Y esa palabra diezmo no se usa. Pero ¿por qué la seguimos utilizando? Se preguntarán ustedes. Porque cuando nosotros, o en este caso los sacerdotes o cualquier persona que esté organizando algo dice diezmo, automáticamente nosotros pensamos que si diezmamos vamos a tener bendición. Pero si alguien dice hay que contribuir, no, mire, hermano, ahí pasa ese muchacho con esa bolsa y eso no diga nada, ¿yo? Pero cuando dice diezmar, la gente dice, ahora sí, porque yo sé que si diezmo Dios me bendice. Entonces ahí será. Esa es la única razón por la cual se sigue utilizando la palabra diezmo, pero en realidad ya eso está derogado. Una contribución o una colecta generosa y fraterna. Continúa. En favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Cada domingo. Alto. ¿Qué día? Cada domingo.
¿Cada qué? Domingo. ¿Y por qué si aquí nos está diciendo la Biblia que es cada domingo? Porque hay personas que celebran el sábado. Aquí nos está diciendo San Pablo, porque la iglesia primitiva, después de que Jesucristo muere, Él se le presenta a los discípulos siempre en día domingo. Y el día domingo ellos celebraban la Eucaristía. Entonces no te dejes engañar, hermano. Agarra esta cita y le haces ahí, la subrayas, le metes ahí un círculo para que tú sepas que la Iglesia Católica, desde que Jesucristo resucitó, ha celebrado la Eucaristía, la fracción del pan, todos los domingos desde hace 2000 años. No hay una iglesia que tenga 2000 años. No la hay, solo la católica. Y tú, hermano, formas parte de esta iglesia. Gloria a Dios. Cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. Vamos con otra cita. Segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 9. Aquí en esta carta también a nosotros se nos exhorta a que debemos dar con generosidad. Vamos a ver qué nos dice. Segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 9. Mire que el que siembra mezquindad, con mezquindad cosechará. El que siembra con mezquindad cosechará mezquindad. Entonces no debemos, hermanos, echar lo que nos sobra o echar las migajas allí en esa cesta de la misa, en la colecta. Tenemos que ser generosos porque Dios nos dice algo importante. Vamos a ver qué nos dice. Y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo. Levante la mano quien quiere cosechar fuera de todo cálculo. No hay muchos. Hay que cosechar fuera de todo cálculo. Y para que eso pase, hermano, usted tiene que dar una ofrenda allí generosa, de corazón y con cara alegre. Entonces viene el hermanito esperado y le dice que si usted va a una de sus asambleas tiene que dar el diezmo y usted lo da obligatoriamente. Pero aquí, que es que da libre albedrío, usted da lo que le sobra o lo que no necesita. Conciencia, hermano. Parece que nos gustara que trabajáramos con la boca en el cuello y no por convicción. Ajá. ¿Qué mensaje trae la palabra de Dios en Mateo, capítulo 23, versículo 23? Aquí, ¿verdad? En esta cita bíblica, la voy a parafrasear para ir avanzando porque tenemos que cerrar el tema como es debido. En esta cita de Mateo 23, capítulo 23, allí hay algo que es importante y que Jesús dice lo siguiente. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. ¿Cómo dicen? Ay de ustedes, porque diezman el comino, la menta y el anís, pero se olvidan de lo más importante: la fe, la misericordia y la justicia. Dios no quiere que tú estés por ahí diezmando, colaborando. Si tú ves después un hermano que está pasando trabajo, tú no haces nada. Entonces, lo que quiero que te quede con esto es que él llamaba a los fariseos hipócritas. ¿Qué está queriendo decir? Que el que diezma de esa manera, el que colabora de esa manera, sin ayudar a su hermano, es un hipócrita. Y yo aquí no te estoy diciendo hipócrita, vamos aclarando. Pero la palabra de Dios interpela y cada quien tiene su conciencia. Y usted sabrá si usted está ayudando como tiene que ayudar o no lo está haciendo. Otra cita, Lucas capítulo 18, versículo 9. En esta cita bíblica, ¿verdad? A nosotros se nos da a entender que Jesús quiere que nosotros hagamos algo importante. Búscala ahí, Odile. Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 17, pero te voy a leer solamente el 12 ahorita. Vamos a ver qué dice allí.
Lucas 18, versículo 12. Dale. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Ajá, hermano, ¿qué te quiero decir yo con esto? Esto es un pasaje bíblico súper conocido, el fariseo y el publicano. El fariseo era como nuestros hermanitos esperados. El fariseo iba y decía: Señor, aquí estoy yo, vengo aquí, Señor, y yo no soy como ese publicano. Yo ayuno, yo doy el diezmo a mi pastor, yo oro contigo. Y el publicano se quedaba atrás, ¿verdad? Agachadito y con la cabeza baja, y le decía: Señor, perdóname que soy un pecador. Típico ejemplo del protestante y el católico. El protestante llega y quiere exaltarse delante de Dios diciendo: yo no soy como esos católicos idólatras, esos borrachos, esos católicos que son adúlteros, esos católicos que son... Y que dice la palabra de Dios en el versículo 14, no lo digo yo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta misma cita bíblica en el versículo 14. Que sea la Biblia quien hable. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo, no porque él se hace grande, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Creo que no necesita mucha explicación. ¿Sí o no? ¿Se lo explico o no lo explico? No podemos explicarlo, hermano, porque nos quedamos aquí, ¿sabes? Si es por bien que merecemos, pero no podemos, ¿verdad? Pero lo que te quiero dar a entender es que el católico, ¿verdad? El católico y el fariseo expone y saca en cara al Señor lo que él hace. Yo diezmo, yo oro, yo ayuno. Y aparte de eso le echa tierra al publicano. Dice: no soy como él, que es adúltero, que es idólatra, que es ladrón, que es borracho. Entonces hay una similitud, una alegoría entre lo que hacen los pastores o los hermanitos esperados y nosotros, que ellos ponen en boca: gloria, gloria, gloria al Señor, aleluya, aleluya al Señor, hermoso Jesús, oh Jesús. Pero se olvidan del pobre, se olvidan del desvalido, se olvidan de la viuda. Y el diezmo, la contribución que nosotros hacemos en la iglesia, es para los más necesitados. Por eso hay que ser generosos, hermano. Otra cita, Mateo, capítulo 6, versículo 19. La voy a ir diciendo para ir avanzando. Dice: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla los corroe. Y continúa diciendo algo, hermanos, que nos lleva a la reflexión. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por cómo vivirán, ni por qué cómo vestirán, ni por qué comeréis. ¿Cuántos de nosotros de repente, cuando no tienen nada en la casa, están preocupados y no utilizamos el arma que se llama la oración? Y sigue. En el versículo 30 dice: si la hierba del campo, si las flores silvestres, aún esa hierba que el día de mañana va a ser echada al fuego, se viste de gala, ¿qué no hará Dios contigo, hermana y hermano? Él sabe tus necesidades. Y después dice: hombres de poca fe. ¿Cómo está tu fe? Bueno, yo vengo a decirte hoy, hermano, que en este fin de semana de la esperanza tú te vas a ir renovado. Tú vas a llegar a tu casa con una actitud positiva y confiando y sabiendo que el Señor es tu esperanza, es tu casa y es tu baluarte. Y ese familiar tan negativo que tú tienes en tu casa y tan tóxico, tú le vas a decir: Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir, Él nos va a dar prosperidad.
felicidad. Gloria a Dios. Hermanos, fíjense, hay algo importante. Todo esto nosotros no se lo estamos diciendo porque queramos ser frontales ni nada. Pero es que la palabra de Dios lo dice en Proverbios, capítulo 16, versículo 5. Escucha lo que dice. El insensato desprecia la corrección. Hay personas que uno a veces quiere corregir, o uno lo corrige, y el que desprecia la corrección es insensato. Y después dice algo, una corrección paterna. Y después dice, el que hace caso demuestra inteligencia. Entonces yo te estoy leyendo la palabra de Dios, hermano, para que tú demuestres ser inteligente y dejes que Dios haga lo que quiera hacer en ti. Porque si tú no has recibido la prosperidad que tú estás esperando, es porque no estás siendo obediente en algo a Dios. Y Dios hoy, ayer y hoy, con este retiro, te está dando aquí las herramientas para que tú llegues a tu casa y disiernas y te des cuenta de tus errores y corrijas. En Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6, dice, más vale una reprensión franca que un cariño falso. Digno de confianza es el amigo que habla con franqueza, y tal es un enemigo que te multiplica las caricias. Entonces, para que hablar claro, ya nosotros no podemos estar, perdón, el Señor mío, hermano, ya tenemos que despertar. Y esto que sea un punto de inflexión y que sea un clic para que tú te preocupes por tu formación como católico. Ya basta, hermano. Ya basta. Yo preguntándole al Señor todo esto, cómo queda, ya estamos casi culminando aquí y estamos entrando ya en el corazón de todo. Yo le pregunté al Señor, ¿qué pasaje bíblico, Señor, en la oración? Yo le decía, Señor, ¿qué pasaje bíblico puedo darle yo a ellos para que se lleven y vean en verdad que tú eres un Dios que provee? Y me puso esta cita del versículo del capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 24, y te lo voy a parafrasear. Había una viuda que era la viuda de Sarepta, y llega Elías y le pide a la viuda agua, y después le dice a la viuda, bueno, aparte de la agüita me traes un pan, como para, ¿sabes?, rellenar la cosa como es. Y la viuda le dice que no puede, porque lo único que le queda de harina es para ella y su hijo, y después que ellos preparen ese alimento, se van a sentar a esperar la muerte, porque no les queda más nada. Y Elías le dice, vamos, ¿la tienes ahí? ¿Sí la tienes? Vente pues. Vamos a buscar el versículo 13, vamos a ver qué le dice Elías. Escucha Israel, vamos a ver qué dice. Elías dijo, no temas. ¿Qué le dijo? No temas. ¿Qué le dijo? No temas. Que está a tu lado, no temas. Dile. Vamos a ver qué más le dice. Anda y haz lo que te digo. Hermano, anda y haz lo que hoy nosotros te estamos diciendo. Empieza a practicar lo que te estamos diciendo. Dale. Solo que prepara primero un pedacito que me traerás. Luego harás otro para ti y para tu hijo. Y vamos a ver por qué lo dice Yahvé. Porque esto dice Yahvé, Dios de Israel. ¿Qué dice? La harina del tiesto no se acabará y el aceite del cántaro no se terminará hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la tierra. Hermano, yo te digo algo a ti hoy en nombre de Cristo y con la autoridad del Dios Altísimo Yahvé. Tu despensa siempre va a estar llena, porque Dios te va a proveer y un libro santo que vas a tener para ayudar a todos. Y te digo algo más, mientras más ayudes, más vas a tener, porque Yahvé lo dice, y si Yahvé lo dice, lo cumple y punto. Amén. Y al final, en el versículo 24, en el versículo 24 dice algo importante y yo quiero que se te quede grabado, hermano. ¿Qué dice? Entonces la mujer dijo a Elías, ahora sé que tú eres un hombre de Dios y cuando tú dices la palabra de Dios es verdad. Palabra de Dios.
Yo te digo a ti hoy, hermano, la palabra de Dios es verdad. Y te pregunto, ¿tú la crees? Entonces no dudes y ten esperanza, porque Dios es un Dios de vida. Y tú te vas a ir de aquí, hermano, con la esperanza. Y cuando tú llegas a tu casa, te van a decir, ¿qué te pasó? Y tú le vas a decir, es que vengo del santuario y traigo esperanza en Dios. Amén. Para culminar, ya vamos cerrando. Te voy a dar una cita bíblica que se llama Filipenses, capítulo 4, versículos del 9 al 13. Pero ya va, todavía no. Anótala, pero ya va. Te voy a dar, yo lo repito. Te voy a dar primero la conclusión y el resumen de todo esto que hablamos. Porque puede ser que como hay mucha información, no te ha quedado claro. Primero, el diezmo era y es para ayudar a los más necesitados. Y los pastores protestantes hacen lo contrario. Se ayudan ellos primero y segundo ellos y no ayudan al más necesitado. Segundo punto. Estamos en la conclusión. Segundo punto. El que paga diezmos vive esclavizado. Y hay matrimonios y familias que se han desintegrado porque como no tienen para pagar el diezmo, tienen que empezar a vender carro, casa, ropa, electrodomésticos y se han tenido que separar. O sea que el diezmo hace que la familia se desintegre, no que se una. Es una mentira que te ponen para enamorarte. Y cuando llegas allá, te das cuenta que todo es muy diferente. Tercer punto. Jesucristo sí habló del diezmo y los apóstoles también, pero no existe, hermano, un pasaje bíblico que diga que hay que cumplir el diezmo, porque Mateo capítulo 10 versículo 7 dice: den gratis lo que han recibido gratis. Por darte el evangelio no tienen que cobrarte. El entrar en el cielo no es una cuestión de que tú das, tú tienes que estar dando el diezmo, no. Jesucristo pagó con su vida por ti gratuitamente y gratuitamente recibes la salvación, tú y tu familia. ¿Quién lo cree? Amén. Así es. Cuarto punto. Según la Biblia, el único autorizado para recoger el diezmo son los sacerdotes, no un pastor protestante. Y quinto, los católicos. Y esto hay que decirlo, porque yo lo digo, hermano, yo lo digo de frente. Los católicos, aunque sabemos que el diezmo fue derogado, entonces no contribuimos en la iglesia de la manera que debería, y por eso es tan difícil y complicado mantener las obras, tanto sociales como las estructuras físicas. Entonces, hermanos, vamos nosotros a llevar esta información y que muchas más personas sepan que aunque el diezmo fue derogado, tenemos que ahora dar una contribución generosa para que podamos ser prósperos. Y para finalizar, como yo sé que a ustedes les gustan las historias y a que no les gusta le entretienen, o sea, yo sé que a ustedes les gusta el chisme no, el chiste, ¿verdad? El chistecito. Pero les voy a dar una historia. Vamos a ver. Escucha bien, y ya con esto finalizo. Había una vez un joven, un adolescente de bachillerato, que perdió a su madre a temprana edad y que buscó en la calle el amor que no tenía en su hogar, porque su padre trabajaba y no podía dedicarle el tiempo que este joven a esa edad necesitaba. Buscaba en los amigos la comprensión que no tenía en casa y empezó a caer en el alcohol y frecuentaba personas que consumían drogas. Lo extraño era que esos mismos amigos que consumían droga decían: no le den a él porque él no es como nosotros. Este joven faltaba clase, se jubilaba,
Su padre lo llevaba hasta la puerta del liceo y ese joven se iba de nuevo a su casa o se escapaba a jugar y no entraba a clase. Porque ese joven no tenía la guía de su madre. Y aún en esas tinieblas y en ese vacío en que se encontraba, había una voz que él no sabía por qué, pero había alguien que lo cuidaba. Soñaba con su mamá y no entendía por qué. Soñaba con Jesús y veía a Jesús. Un joven de 13 años tenía estas visiones y no entendía por qué. Este joven muchas veces pensó en perderse, en irse de la casa y se escapó. Pero por obra de Dios fue a dar a casa de una tía. Este joven culpaba a su papá por la pérdida de su mamá fallecida de cáncer. Pasó el tiempo y este joven aprendió a perdonar a su papá y desde allí todo mejoró y volvió a su casa. Pero este joven creció y debido al ajetreo del mundo se olvidó de Dios como centro de todo. Tenía familia, logró reconocimiento, estabilidad desde el punto de vista del mundo. Estaba bien y no lo sabía. Y se empeñaba en tener más y más y acumular cosas materiales. Este joven, un día Dios lo tumbó del pedestal donde se había subido y lo rebajó hasta dejar tocar el fondo. Y allí, en esa inmundicia, en ese estiércol, allí, ese joven le tocó decidir si darse por vencido, la cual era la opción más fácil, o seguir adelante. Esta vez no con sus fuerzas, sino con las de Dios. Esta vez no con una prosperidad a base de su sabiduría y según los estándares del mundo, sino confiando en la providencia de Dios. Ya no acaparando todo para sí lo que lograba, sino compartiendo lo que tiene. Y este joven llegó a una comunidad que se llama Los Samaritanos, que le dio cobijo, apoyo, le enseñó a ver y a reconocer que todo lo que tiene ha logrado es por obra de Dios, y entendió que tenía que pasar por toda esa oscuridad para aprender lo que es verdaderamente amar, que tenía que pasar por toda esa escasez para aprender verdaderamente a valorar cada gesto, cada muestra de afecto, cada persona y cosa que tiene en la vida, a saber que la verdadera prosperidad es la espiritual, porque de allí parten todas las demás. Cuando se es libre de toda cadena y amor al dinero, ya no es Él quien vive, es Cristo quien vive en Él. Ese joven del que te hablo, ya lo debes saber, soy yo. Y te quiero decir algo, hermano. Hay esperanza. Hay esperanza, hermano, para ti, para tu familia, para esa persona que ahorita no tiene empleo, para esa persona que está enferma. Hay esperanza. Te lo digo yo, hermano, porque estuve en ese túnel oscuro y había una luz que es Cristo, que siempre me vio y que nunca me abandonó. Y por eso yo le digo a Dios, gloria a Dios, bendito sea Jesús de Nazaret. Para culminar, te voy a pedir que sueltes, hermano, todo lo que tienes en la mano y vamos a hacer esta oración. Cierra los ojos si tienes que cerrarlos. Yo no te voy a pedir que los cierres, pero no te distraigas, hermano, recibe esta oración. Señor Jesucristo,
En este momento nos cubrimos con tu sangre preciosa y con tu autoridad y en tu nombre, con el poder y la majestad de tu palabra, con la fuerza del Espíritu Santo, ordenamos en este momento salir de cada una de estas personas, de sus hogares, de todos y cada uno de sus familiares, todo espíritu inmundo relacionado con ocultismo, satanismo, brujería, astrología, codicia, robo, atraco, extorsión, vicios, lujuria, poder, pereza, flojera, tacañería, desgano, pobreza, miseria, deudas, fracaso, desánimo. En nombre de Jesucristo reprendemos todo tipo de maldición, rompemos su poder y los desatamos a cada uno de ustedes de toda mala decisión, mal resultado, brujería, trabajo, hechizo, maldición. En nombre de Cristo desatamos a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de todo poder maligno sobre nuestra espiritualidad, ámbito social, económico, emocional, familiar y afectivo, porque nuestros errores son personales y eso no afecta ni afectará a ninguno de ellos. En nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo y la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, cortamos toda atadura o cautiverio puesto por algún espíritu inmundo sobre cada uno de ustedes o sobre su línea familiar. Y en nombre de Cristo nos declaramos libres de toda cadena de esclavitud que el enemigo quiera poner sobre nosotros y nuestras familias. Todo eso lo enviamos reprendido, desatado, amordazado y encadenado a los pies de la Santísima Cruz de Jesús resucitado. Reprendidos, desatados, amordazados y encadenados a los pies de la Santísima Cruz de Jesús resucitado. Los enviamos reprendidos, desatados y amordazados, encadenados a los pies de la Santísima Cruz de Jesús resucitado. En nombre de Cristo, hermano, puedes abrir los ojos. Y te tengo aquí un regalo de parte de Dios, una cita bíblica. Esa cita bíblica es Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Es un regalo de Dios hoy para ti. Y dice: mi Dios, a su vez, proveerá a todas sus necesidades, según su inmensa riqueza en Cristo Jesús.